Hola, este, Hola, ¿cómo Noel. están? Bien. Hola, ¿Sí me hola, ¿cómo escuchan? estás? Perdón que nos conectamos un poquito tarde. ¿Cómo están? Bien, todo bien. Frío, ¿Cómo? hace frío. Ya, ya te entendí vivo. Dije, no, pues ahora, Ah, sí, también un poco si de eso. estamos vivos es que todo bien. Sí, sí, pues pues ven que subimos lo último que se comentó, era en relación a un PDF, no sé si ya lo checaron, el de estructuras. Bueno, no sé qué opinan también del ejercicio. ¿Qué opinan? ¿Sí lo pudieron revisar? Hola, Evaristo. Hola, sí, yo lo leí y pues estaba buscando, como ya había iniciado las páginas, pues, estaba buscando cuál se podría adaptar más a lo que tenía pensado, pero hasta ahorita no encuentro una que siga, que diga yo que sí sería tal vez la iterativa por la recurrencia del personaje en las viñetas, probablemente esa, pero tal vez, no sé, todavía en algunas cosas no me queda, como mencionas al final, que es recursiva, pero en la historia lo que estoy haciendo yo, pues no sería recursivo, pero sí encajaría en algunas cosas. Sí, pues, bueno, la idea es que una vez que hayan ustedes tentativamente elegido una estructura, pues las vamos a comenzar a revisar aquí. Sí, por ejemplo, en el taller comentó, bueno, al menos hasta donde lo último que checamos, es que se fueron anotando algunas personas. Por ejemplo, en el caso de Alfredo, él escogió estructura coral. En segundo lugar, se anotó Vianney con la estructura circular en bucle. Y en tercero, modo panel a panel ramificado, Sebastián. Pero, por ejemplo, ustedes, Evaristo y Nahum, no sé si ya han contemplado, ¿no? Mencionabas entonces, ¿cuál, Evaristo? Por las características de lo que estoy haciendo, yo creo que sería iterativa. Iterativa. Sí, por lo de las que he checado, yo creo que esa es la que encajaría más. Pero en lo recursivo no. Es que mencionas que hay iterativa lineal, iterativa recursiva. Entonces, pues yo diría que es más como iterativa lineal, porque hay cierta recurrencia del personaje en todas las viñetas. Sí, Pero no sé si esté bien. ok. Sí, pues vamos a ir checando. Y pues sí, digamos que la finalidad, a fin de cuentas, es ver o distinguir cómo tenemos un contenido que queremos comunicar y, y darnos cuenta que no es el qué, sino el cómo, ¿no? Digamos que el qué es nuestra historia, nuestro proyecto, y el cómo serían las estructuras que tendríamos tentativamente, ¿no? En este caso se habían planteado originalmente 120, pero creo que terminaron siendo como 80, me parece. Y, y pues sí, la idea es que, pues si les es posible que lo impriman y pues lo vayan checando. Y bueno, un poquito también como mencionábamos en el semestre anterior, no es tanto, bueno, sí, yo sé que buscamos resultados, ¿no? Pero también yo creo que es muy importante, pensar que tenemos nuestra historia o idea o proyecto como si fuera una especie de masa, o, ¿cómo se le llama esto que es para moldear? Barro, y que fuéramos viendo conforme vamos estudiando las estructuras, cómo quedarían si las aplicáramos a nuestro proyecto. Pero, pues sí,
Es un poco eso, y qué tal si tentativamente tenemos una posible estructura y tal vez otra nos pudiera ayudar más, ¿no? Pero finalmente aquí lo que importa es que pues elijamos una para trabajar, ¿no? Gracias, Evaristo. Tú, Roque, perdón, hola, Roque. Hola, Vianey. Nahum, ¿tú has checado alguna estructura que te llama? No, como todavía no termino el cómic que estaba haciendo, como que todavía no lo he revisado bien, pero tenía justo esa confusión eh, si la propuesta era como elegir una de estas estructuras para aplicarlo justo a una tira o a un cómic o lo que hagamos, o solo como para estudiar la estructura. Pues la idea es que, por ejemplo, incluso podrías tomar esta historia que estás haciendo y elegir alguno de los recursos y ver de qué forma es posible aplicarlo a tu proyecto. Sí, Ya. digamos que la finalidad Perdón. sería más, ¿perdón? No, perdón, sigue. Sí, la finalidad sería poderlo aplicar a nuestros proyectos, pero más a modo de ejercicios, o sea, no presionarse de que tiene que quedar, sino que... Pero al proyecto de la revista que estamos haciendo. Sí, puede ser ya sea que este proyecto que estás concluyendo, que estás trabajando actualmente lo concluyas y que para un siguiente ejercicio contemples utilizar alguna estructura, por ejemplo. Sí, eso me suena más chido porque pues sí, este que hice, pues que me clavé en algunas cuestiones experimentales, pero más técnicas, no tanto de narrativa. Y sí no lo consideré, entonces creo que sí estaría más padre elegir una vez que termine esta, y sí plantearla desde un inicio bajo una estructura que se me haga interesante Okay. o que esté padre y justo pues, ya armar una propuesta ya más redonda. Creo que eso estaría más chido. Sí, sí, pues creo que realmente parte de lo que implica ir estudiando las estructuras son varios aspectos. Uno, pues regresando al tema del panel break y page break, ¿no? Podemos desarrollar una historia con una estructura que elijamos teniendo un formato mínimo desde una página, por ejemplo, autoconclusiva, o por ejemplo en el caso de la revista hasta un máximo de 10, ¿no? De 10 páginas, por poner un caso, o incluso llegar a tener una estructura amplia como una novela gráfica, por ejemplo, ¿no? Y entonces, digamos que son estructuras que se pueden utilizar tanto desde una extensión mínima hasta una larga extensión, ¿no? Como lo puede ser una novela gráfica. Y de ahí que pues sea interesante o importante irlo revisando y en lo posible aplicarlo ¿cómo decir? Pues tener una experiencia práctica a partir de un proyecto que nosotros queramos desarrollar, ¿no? Eso es como lo que se buscaría, y de hecho yo creo que es hasta incluso mucho más eficaz buscar desarrollar historias breves y autoconclusivas y aplicar estas estructuras a diferencia de estar intentando aplicarlo a un proyecto de largo aliento, aunque en realidad hasta cierto punto pues se podría parecer un capítulo pues sí, un proyecto autoconclusivo pudiera tener 10 páginas y pudiera conformarse 10 historias autoconclusivas que haciendo la compilación pueden conformar una novela gráfica, ¿no? Por ejemplo. Pero digamos que sí es como muy importante ir reflexionando en torno a qué es en sí una estructura, ¿no? Porque regresando al tema de qué es esta parte que veíamos como poniendo un ejemplo de la caja de herramientas, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres hacer en tu proyecto, no? Digamos que es lo que tenemos que reflexionar primero, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿De qué tema quiero hablar? ¿Cómo quiero plantearlo? ¿Qué quiero hacer, no? A partir de desarrollar esta reflexión, pues vamos a ir viendo qué recursos necesitamos utilizar.
¿no? Por ejemplo, por poner un caso, Evaristo plantea el tema de la iteración, ¿no? Entonces, cada estructura plantea una función muy concreta, por poner un ejemplo, ¿no? La iteración necesita mostrar variaciones, ¿no? Y bueno, entonces, para mostrar variaciones necesitamos desarrollar un poquito como lo que plantea Vianney en la estructura que eligió, pues un bucle, ¿no? Entonces es bien complejo porque incluso se pueden estar utilizando varias estructuras al mismo tiempo, pero, ¿cómo decir? Quisiera buscar un ejemplo metafórico, ¿no? De que, pues sí, es que regresamos al tema de la metáfora de creo que habíamos visto como ejemplo una licuadora, ¿no? Creo. Para armar un aparato necesitamos unas aspas, botones, un vaso, una tapa, o si quieren, también hemos puesto en el taller el ejemplo de una computadora, ¿no? Lleva bocinas, la tarjeta madre, la pantalla, el teclado. Entonces, para ir conformando un proyecto, en realidad, pues, consta de varias partes que ya hemos ido reflexionando, ¿no? Necesitamos una trama, necesitamos una estructura que, bueno, hemos visto también algunas formas en las que se han desarrollado personajes dentro de algunas teorías, ¿no? Y que esas teorías parten de que primero tenemos que desarrollar los personajes. Y aquí, regresando un poquito al semestre anterior, partíamos de que aquí es al revés. Aquí se plantea primero, ¿qué quiero contar? ¿No? ¿Qué consejo o moraleja perdón, ¿a qué moraleja quiero que lleguen mis lectores? ¿No? De hecho, en semestres anteriores, en talleres anteriores, se ha generado este ejercicio, ¿no? Si ustedes pudieran desarrollar una especie de moraleja final de su proyecto, ¿cuál sería? ¿No? Que a esto se le llama, de acuerdo a la teoría que plantea Lauro Zavala, un investigador de la UAM, se le llama, es un término del cine. Dejen ver si lo encuentro en este momento. Se llama... ¿No será la premisa? No es la premisa. Por ejemplo, uno es la edición o la elipsis, otra es la paraelipsis, otro es déjame acuerdo. Es como una especie de resumen de una apreciación en una sola palabra, ¿no? No sé si han visto en portadas o contraportadas de algún producto narrativo, por ejemplo, un libro o una película. ¿Sinopsis? No es como tal sinopsis. Sí, se podría decir que finalmente es una... Storyline. Sí, digamos que... A ver... Pero digamos que el término técnico es... Ay, no, se me olvidó ahorita. Pero... Sí, digamos que puede ser, sí, por ejemplo, la premisa. Hay muchos nombres, de hecho, ustedes si llegan a revisar algunos libros, pues vamos a ver que va a haber infinidad de distintos nombres para el mismo concepto, ¿no? Alegoría, accidente incitador, premisa, conflicto, paradoja, y aparentemente algunos son muy similares, pero no son lo mismo. No, se me fue ahorita el nombre. Pero sí, digamos que si les preguntaran, pues sí, es como una especie de pitch, pero no es el pitch como tal. ¿Cómo resumirían en un enunciado muy breve en qué consiste su proyecto? ¿Lo podrían hacer ahorita? ¿Compartirlo con el grupo?
Sí, si no queda claro ahorita, no se preocupen. Ahorita yo quería buscar este concepto que es importante, pero pues bueno, ya creo que no lo encontré. Y de hecho aquí traigo mis post-its, pero no, de todos modos se me perdió. Sí, de hecho, por ejemplo, aquí hay un capítulo que todavía no he desarrollado como tal. De hecho, si lo quieren revisar, es el del capítulo 23, que es la ingeniería narrativa. Y que va un poquito como si lo planteáramos como pues la extensión de una estructura o molde, ¿no? Pero bueno, en tu caso, Vianey, tú comentabas que vas a trabajar con la estructura en bucle o circular. Sí, ¿me escuchan? Sí, sí, Vianey. Y ya has ido desarrollando. Sí, lo que pasa es que con el otro proyecto que tenía al principio me bloqueé. Entonces, aprovechando esta oportunidad de trabajar con una nueva estructura, quiero empezar con otro diferente. Ujú. Ah, pues está bien. Sí, de hecho, también es muy importante eso, que si ustedes notan que la estructura no se está moldando, pues pueden contemplar varias opciones, ¿no? Desarrollar plan A, plan B, plan C, para ver cuál se amolda a la estructura. Ya sé que quieran trabajar una estructura o una idea, digamos que son dos cosas, que la idea se adapte a la estructura o la estructura se adapte a la idea, ¿no? Sí es muy importante diferenciar estas dos partes. Y bueno, y tentativamente, ¿de qué trataría tu historia, Viene? Es una historia de amor. Ya tengo escrito más o menos la trama. La voy a sacar de otra historia que escribí, pero en este caso, como veo que algunos elementos funcionan por sí solos, la voy a volver más corta para que se vuelva autoconclusiva y así pueda desarrollarla de una forma más rápida. Sí, yo les sugiero que trabajen desde un formato mínimo de una página, one page, una página autoconclusiva y máximo 10 cuartillas o páginas, perdón, para que no les resulte muy abrumador y pues veamos rápido los resultados, ¿no? Porque creo que también ha pasado mucho en el taller eso, ¿no? Que pues es necesario ver como de una forma rápida pues estos resultados estructurales, ¿no? Y bueno, no sé si tú, Roque, pues les comentaba que había estado en pendiente que nos ibas a platicar un poquito sobre parte del complemento que quieres desarrollar en el taller. Sí, en este momento, Anabel. Sí, si gustas, en lo que busco también la estructura que les comentaba. Sí, pues a ver, voy a tratar de compartir un PDF para poder apoyarme en él, pero dice solo el anfitrión puede compartir en esta reunión, dice. Ahorita checo a ver, déjame ver. Ya. No sé si ya se puede. No, dice que solamente el anfitrión puede compartir. Ajá, a ver. No sé si ya. Ah, sí, vamos a mirar aquí. Sí, o sea, lo que pasa es que tengo que compartirlo desde el mismo celular, móvil. Entonces déjame un momento a ver si lo logro hacer. Aquí está. ¿Están viendo algo ahí? Sí.
O sea, Ah, advierto que estoy utilizando un archivo anterior, entonces tengo que moverme con el recurso que tengo en la mano, pero a ver, ¿cómo hago para avanzar? ¿Cómo hago para avanzar con el archivo, con el PDF, Anabel? sí, sí, ¿Cómo sí, hago para avanzar? sí Y se a ¿Cómo la hago ve. para avanzar? ver, no se podrá. No sé cómo avanzo. ¿Es un PDF? Sí, es un PDF, pero no sé cómo, tal vez moviendo aquí. Ah, Es que lo está poniendo desde su celular. ok. Pues solo que lo subas al grupo. Espérate un segundo, a ver si lo puedo mover aquí. Un segundo. Ok. Bueno, voy a tratar de utilizar el recurso en la medida de las posibilidades. Entonces, bueno, hay que advertir entonces que somos una escuela y que hemos tenido unos programas que en este momento apuntan a, digamos, a converger en una oferta que acá sería semipresencial, como de una especie de arte para industrias creativas, porque digamos que la experiencia nuestra ha sido en los campos de, a ver si logro pasar aquí, en el campo de la animación y en el campo de la ilustración y en el campo de la narrativa gráfica. Ahí están más o menos como los contenidos que hemos desarrollado. A ver si logro. Esta es animación. Y esto es, bueno, narrativa gráfica. Bueno, el asunto es que también hay un contenido de ilustración, o sea, digamos que hemos tenido como esas áreas en líneas generales, animación, ilustración y narrativa gráfica. Y pues digamos que todo eso buscamos hacerlo converger en una oferta que integre como diferentes aspectos de esos géneros, digamos. Y pues digamos que hemos tenido como una manera de gestionar pues esa oferta, eh, digamos, durante los 35 años. Pero entonces, aquí yo quisiera como reparar en lo siguiente, o sea, el asunto es que nosotros como escuela, pero no solamente, es decir, digamos que como que la gente que se dedica a este oficio de la narrativa gráfica habitualmente se ocupa, o sea, digamos que el alcance de sus preocupaciones, de su trabajo está en términos creativos, en términos de producir las páginas, o sea, hacer el guión, producir las páginas, o sea, hacer la historieta y lograr seguramente muy buenos resultados como los que he visto en el taller. Pero entonces el asunto es que hay una serie de cosas que que digamos están más allá, una serie de circunstancias que determinan la posibilidad de que se realice esa obra y que se realice en el sentido pues de que se pueda publicar y que haya gente que la consuma y que el autor pueda vivir de su trabajo. Entonces, digamos que habitualmente el alcance no llega hasta allá, es decir, al considerar el concepto de ecosistema, digamos que lo que se pretende es dar cuenta de los diferentes agentes que intervienen, digamos, que están en el entorno de lo que es el proceso creativo, ¿sí? Digamos que en general lo que quiero decir es que en este momento apuntamos a generar como una comunidad de creativos, de autores en estos campos por medio de una plataforma. Digamos que ese es, en pocas palabras, esa es la pretensión, una comunidad social virtual que se activaría o encontraría herramientas en una plataforma virtual. Ahora, hago una aclaración acá. El asunto es que ustedes seguramente deben conocer el concepto de ecosistema. Yo lo conocí un poco en la experiencia que tuve en la Casa de Autores en Angulema. Me doy cuenta que, digamos, allá el concepto es más amplio, ¿cierto? Porque digamos a ver, lo que hay que notar es que en el caso de Francia hay una política pública, una política de Estado orientada a, digamos, a convertir este campo, o sea, las industrias creativas, específicamente la narrativa gráfica y la animación, digamos, como en industrias de punta, o sea, digamos que con un desarrollo importante. Ustedes saben que en Francia, digamos, es una de las mecas de la historieta, de la banda de cine, entonces, digamos que eso no es gratuito, sino que hay una intencionalidad estatal
que incluso entendía yo que pues, en Francia esa decisión se puede rastrear hasta el gobierno de François Mitterrand, y que hace que, digamos, en Angulema se haya ubicado, se haya enfocado, digamos, el gobierno en construir una serie de instituciones como pues esta casa de autores, una biblioteca, el cómic o la banda de cine, un museo y una serie de escuelas, varias escuelas y digamos también universidades. Además hay también allí un ente que se llama Magelis, que es algo así como el Ministerio de la Economía Naranja, digamos, algo así como eso, como una manera de articular los recursos a nivel de esa región de Francia para optimizar todo y, digamos, garantizar el financiamiento de todo eso. Todo ese modelo, digamos, tiene un momento culminante, un momento en que se visibiliza en el Festival de Angoulême, que se realiza cada año. Bueno, hace 2 años que no se realiza, o sea, el último se aplazó nuevamente y se supone que se va a hacer en abril, pero hay problemas incluso de financiamiento y todo, pues, digamos, está vinculado con la pandemia. Entonces, la cosa es que de todos modos uno sí puede verificar digamos, para poder que haya una producción en estos campos que sea sostenible, o sea, que permita vivir a los autores, aunque ahí hay cosas por anotar, pero digamos que en general, para hablar concretamente de industria, es necesario conjugar esfuerzos, digamos, de la comunidad de autores centralmente, del Estado, ¿sí? O sea, recursos públicos, de la empresa privada, ¿sí? Y pues digamos, todo eso está tejido con una serie de cosas, incluso como de política exterior francesa. O sea, digamos que hay que advertir que la Casa de Autores y lo que se hace en Angulema es una herramienta de política, una herramienta política también de relaciones exteriores, de política exterior francesa. O sea, es para dar cuenta de la complejidad y del alcance que tiene todo esto. Ahora bien, el asunto es que, digamos que hay varias cosas por advertir ahí. El asunto es que todo eso inició con un grupo como de unos 4 o 8 autores, digamos que hace 35 años o algo así, no recuerdo exactamente la cantidad de años, pero en todo caso en los años 70 montaron un festival y ese festival fue cogiendo fuerza, Festival de Angoulême, y en torno a eso se fue desarrollando pues las diferentes cosas que se encuentran ahí. Pero hay otra cosa y es que digamos, eso es algo que hubiera querido compartirles en otro momento, pero el asunto es que cuando se hace el análisis más juicioso de lo que es la industria de la banda de cine francesa, se encuentra que es, digamos, hay un desarrollo asimétrico, porque los editores ganan enormes cantidades de dinero, mientras que los autores, digamos, un gran segmento, una fuerte proporción de autores, sobreviven en condiciones, o sea, por debajo de la línea de pobreza, lo cual sorprende porque es Francia y porque es la meca de la historieta, pero eso es verdad. Entonces eso hace que los autores estén en cada festival, digamos, reclamando, peleando un poco por sus derechos, ¿cierto? Entonces digamos que todo eso hace parte del ecosistema y por eso digamos que la base del ecosistema son los autores, por lo que acabo de decir, porque son los productores y también porque en la historia de del Festival de Angoulême, quien inició eso fueron los autores, o sea, el Estado después intervino colocando recursos y una serie de cosas, pero inicialmente la idea es, digamos, Germinal es una idea y es un proyecto de autores. Y así eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, el asunto es que digamos, cuando nosotros tratamos de construir o proponemos construir una comunidad de autores, de hecho, pues tenemos una mirada latinoamericana, porque esa es otra cosa que me parece que es importante tener en cuenta y es que hay una comunidad de idioma, de cultura, de historia, digamos, que es un capital que hay que aprovechar, ¿cierto? O sea que lo que nosotros proponemos es como pensar cada vez que formulemos un proyecto, pues está bien que tenga elementos identitarios, local y qué sé yo, pero digamos que pensemos que todo eso puede encontrar lectores en varias partes de América Latina. Sí, por eso hemos venido trabajando como esa línea de establecer relaciones en México, en Argentina y extenderlas posteriormente. Y también pensamos que, o sea, que de algún modo, dado que no hay unas políticas públicas del alcance que señalaba hace un momento, digamos que los autores acá también tienen que examinar esas circunstancias de tal modo que sean capaces de formular, digamos, políticas o iniciativas que permitan suplir esas deficiencias. Es decir, el Estado tiene que
debe tener una labor, digamos, en términos del apoyo a los creadores para que se pueda afianzar y estabilizar y consolidar una producción. Debe haber una política tendiente a consolidar mercados locales y regionales. Sí, bueno, digamos que estoy extendiendo un poco, pero entonces que en concreto, digamos que ahorita lo que pretendemos con esta comunidad es, digamos, hacer concurrir una cantidad de autores como diferentes perfiles. Es decir, aquí en el lado derecho se puede ver, o sea, esa comunidad no es solo de autores realmente, sino, digamos, que atienden como a 3 perfiles, digamos, de públicos. Un público con un interés general, o sea, que son personas que se acercan a este tipo de géneros, de lenguajes. Otros que son un público iniciado, ¿sí? Y un público experto. O sea, yo anoto una cosa y es que lo que se ha hecho en el taller, digamos, vale la pena potenciarlo porque me parece que hay un nivel muy interesante que sería bueno que más gente accediera a esta información. Y es algo que le he propuesto a Anabel, y es cómo se amplía un poco el alcance del grupo, digamos, se dimensiona un poco digamos, podríamos, el esfuerzo que se le dedica semanalmente y otros espacios, otras iniciativas podrían, digamos, interesar a otros. Y bueno, el asunto es que, digamos, ahí se menciona, digamos, que la pretensión es generar, a ver, para tener una referencia elemental, de pronto un poco forzada, es un poco constituir una especie de doméstica, pero con un sesgo, con una serie de ingredientes latinoamericanos y, digamos, más desde el punto de vista de los autores, ¿sí? Y, digamos, de tal modo que, por ejemplo, nosotros proponemos que personas que tienen un conocimiento, que tienen una producción, digamos, pueden dar el paso y constituirse, digamos, pueden construir, diseñar su programa académico y compartirlo por medio de la plataforma con otros. Es decir, la idea es formar formadores, ¿sí? O sea, multiplicar digamos, esa base de personas que se acercan allí porque lo que pensamos es que para que haya una cultura de la historieta, del cómic, pues hay que hacer un trabajo multifacético de alcance regional. Hay que incorporar a los colegios, a las universidades, a las comunidades, porque mientras no haya, digamos, esa cultura que valore una historieta, una novela gráfica, y además, si no hay una capacidad real de compra, por eso hay elementos de orden socioeconómico acá, o sea, si no hay una capacidad de compra, pues digamos, el ámbito en el que nos movemos es muy estrecho, es muy restringido. Entonces hay que ampliar la base, digamos, de lectores, y eso implica una construcción en varios órdenes. Entonces, digamos que por eso pensamos en potenciar, en desencadenar, digamos, el conocimiento, la experiencia, el talento de todos, de tal modo que formándolos puedan ofrecer sus propios cursos en la plataforma, teniendo en cuenta que el universo de la narrativa gráfica es muy amplio, hay muchas cosas que se pueden enseñar. Bueno, digamos que en general nosotros planteamos la posibilidad de que esa comunidad ofrezca los servicios profesionales, es decir, digamos que se puedan promocionar los portafolios personales, digamos que haya una producción, eso quiere decir, digamos, también, pues digamos, un fondo editorial y la producción de objetos y en merchandising, que se llama, de una manera coordinada, ¿cierto? Pues acudir a los NFTs, que ya ustedes han compartido alguna información, es una cosa que está sonando mucho, pero digamos que es solo una de las estrategias. Digamos, en general es una comunidad para que se encuentren ahí personas de diferente desarrollo y puedan interactuar, de tal modo que también se puedan ofrecer asesorías, se puedan incluso tener una oferta especializada, una oferta académica, digamos, una especializada de actualización y de un tipo de conocimiento más elaborado, más sofisticado que necesitan los autores, como digamos, lo que es administración de recursos y procesos, lo que es derechos de autor, lo que es, bueno, digamos que aspectos que son también muy importantes para que el autor pueda proyectarse. Y una oferta más dirigida, digamos, a gente que se inicia o que ya tiene algún nivel de iniciación para, digamos, digamos que funciona también como una escuela. Entonces, el asunto es que, digamos que pues, digamos que estoy presentando esto un poco rápidamente y como con muchos elementos, la verdad es que querría tener una ocasión de poder compartirlo de una manera más precisa y
también a un grupo más amplio. Entonces, por ahora es lo que quisiera plantearles. O sea, también hay que advertir, yo estoy desarrollando proyectos de historieta y pues querría participar en esta fase de los proyectos autoconclusivos cortos. De todos modos, el asunto es que en el entorno nuestro también hay autores, o sea, jóvenes en proceso de formación y otros profesores y demás, que lo que querríamos hacer es vincularlos, digamos, vincularlos al grupo o tener en el marco de esta plataforma o esta comunidad social virtual la posibilidad también de que ellos desarrollen y publiquen sus trabajos. Entonces, bueno, digamos que no sé si he sido claro, pero en principio son las líneas generales de lo que estamos tratando de habilitar. ¿Sí dije algo? O sea, ¿hay alguna cosa por comentar? Perdón. ¿Aló? Sí. ¿O se fueron todos? No, no estamos aquí, Roque. Pues, voy a dejar de compartir y pues si hay algún comentario, si no, pues luego lo volvemos a mirar. ok, sí, de hecho, ahorita se va a cortar el tiempo de esta sesión y nos volvemos a conectar. Quedan 3 minutos, pero sí da tiempo para que al menos una persona haga alguna pregunta. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta a Roque sobre lo que expuso de su proyecto? Pues suena muy chido, la verdad, y me sorprende lo bien estudiado que lo tienen. Digo, los 35 años de los que hablas, creo, o no sé cuántos dices que tiene la escuela, pero creo que eso... 35, sí, 35 años. Entonces, pues suena genial. Obviamente me surgen como muchas dudas, porque pues sí, como dices, es un plano general, pero pues justo quizá la primera es ¿de qué manera piensas que pudiéramos contribuir nosotros como esta parte mexicana de este taller universitario? Muy válida la pregunta, porque hay que decir una cosa. El asunto es que una comunidad es un colectivo, digamos, que comparte una experiencia vital, digamos, o proyectos. Y en ese sentido, pues al hacerlo virtual, digamos que habría que pensar, digamos, en la necesidad de construir, digamos, esa experiencia. Y eso quiere decir, digamos, como enfrentar entre todos, digamos, el problema de la comercialización, de la distribución, de la generación de redes. O sea, eso por una parte. Lo otro, lo de cómo mejorar la condición de los autores, cómo ganar mayor apoyo del Estado. Digamos que eso quiere decir, en principio, Naum, ¿cuál es su nombre? Perdón, disculpe. Sí. Naum, sí. Eso quiere decir, en principio, que como que toca como compartir ¿cómo diríamos? Tener una mirada compartida sobre estos temas en general, y eso pues digamos que lo percibo como una etapa muy interesante, porque es una etapa en la que definimos y ponemos en común, digamos, lo que pensamos. Pues ya queda menos de un minuto. Yo sugiero que nos volvamos a conectar. ¿No? Ahorita en cuanto